Hoy vamos a leer en el capítulo 1, desde el verso 12. Gloria a Dios. Verso 12. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, hoy vamos a hablar de esta parte tan especial en el servicio, es el misterio de la soberanía de Dios. Estamos nosotros todos frente a la palabra y nos damos cuenta que las cosas que pasan en la vida, hay muchas cosas que no tienen explicación. Normalmente nosotros aplicamos esto a la parte negativa de la vida. Hombre, no sé por qué me pasó esto, pero no está hablando de cosas positivas, sino de cosas negativas. Tuve un problema, si me quedé sin trabajo, si hay un problema en el hogar, si Job se enfermó, si a Job se le mueren los hijos, si a Job se le pierden todas las ovejas, si Job se queda sin camello. Hombre, ¿por qué me pasó esto? Siempre existe esa tendencia. Pero no solamente las cosas negativas se quedan sin explicación. A veces hay cosas positivas que son todavía más complicadas de entender, como más misteriosas. Y aquí encontramos en este capítulo este misterio que Dios llama a su servicio a las personas, porque su soberanía, en su misericordia y en su amor, Él toma decisiones con las personas, y no es necesariamente porque sea la mejor. Usted encuentra aquí a este hombre de Dios explicando este acto de la soberanía de Dios para con él. En este caso estamos hablando de el apóstol Pablo, ¿cierto? Él dice algunas cosas que son aplicables a la vida de nosotros. Mire lo que dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, no es, él no dice, doy gracias a Dios y doy gracias al Señor Jesucristo que me puso en el ministerio porque yo soy fiel. No, dice, me tuvo por fiel, lo cual quiere decir que él sabía que no era fiel. O sea, no fue su fidelidad, no fue la fidelidad del apóstol lo que movió este acto de la soberanía de Dios para llamarlo a su servicio. No. Si usted mira lo que sigue, dice, porque yo era un blasfemo, yo era un perseguidor, yo era un injuriador. O sea,
al apóstol Pablo también le llegaba a su corazón estas cosas de no poder explicar este acto de la soberanía de Dios en llamarlo a él para servir. Si él dice, no, es que yo no tenía, de fiel no tenía nada. Y no está hablando necesariamente de su nueva vida en Cristo, está hablando de toda su vida. Porque hay quienes han llevado una vida como más cerca de lo que desearían para servir a Dios, y hay otros que han llevado una vida muy lejos de lo que desearía para servir a Dios. Aquí lo que estamos mirando es que Dios no tuvo en cuenta quién era el apóstol Pablo antes de entregar su vida al Señor. Este hombre dice era un blasfemo, o sea, ¿sabe lo que es blasfemar, cierto? Hablar mal de Dios, de las cosas sagradas, hablar con fastidio y con palabras que chocan y van en contra de lo que Dios dice, y de una manera es fuerte. Esa era una de las cosas que el apóstol dice, esa era una de las cosas que me pasaban a mí. Luego dice, no solamente era un blasfemo, también era un perseguidor. Todos sabemos la historia porque está descrita en el libro de los Hechos que el deseo del apóstol Pablo era acabar con toda la iglesia en Jerusalén, y no le quedaba completo con Jerusalén, iba para Damasco a buscar más, porque la Biblia dice que a causa de la persecución que se levantó cuando mataron a Esteban, dice la Escritura que no quedó en Jerusalén sino solamente los apóstoles, los demás. El que no huía, Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, no perdonaba a nadie. Él en otra parte testifica, dice, yo arrastraba a hombres y a mujeres, dice, los arrastraba, los tiraba en la cárcel y los torturaba para hacerlos blasfemar. Los torturaba para que hablaran mal del Señor. O sea, uno nunca se imaginaría, ¿cierto?, lo que iba a acontecer un poquito más adelante. Porque cuando dice de todo esto, dice algo más, dice, era injuriador. Y estoy diciendo esas tres cositas que él mismo dice de lo que él era. ¿Qué es eso de injuriador? Una persona que se dedicaba a levantarle calumnias pesadísimas a las personas y los hería con la forma de él hablar. Se complacía en hacer sentir mal y en decirle cosas horribles a los hijos de Dios. Esa es una personalidad violenta, era una personalidad como sin sentimientos, sin corazón. No le importaba los que se morían, él era el que dirigía. En el caso de Esteban, él fue el que dirigió la ejecución. Entonces cuando ya él está en Cristo aquí y le está escribiendo que ya él no es ahí solamente un hermano convertido a Cristo, es un siervo del Señor, es un apóstol de Jesucristo. Y él comienza a hablar a ese discípulo Timoteo. Él comienza a testificarle a Timoteo de esta gracia y de este llamamiento
que Dios le hace en su soberanía, que Él considera, yo no debería estar aquí. O sea, y Él lo está diciendo correctamente desde el punto de vista humano. Él está diciendo, yo no soy el mejor para estar aquí, como diría cualquiera. O sea, yo no me gané este puesto. Y así fuera porque Dios es bueno, Él considera, yo no debería estar aquí. O sea, yo no puedo explicar. No tengo palabras para decir por qué el Señor me tuvo por fiel sabiendo cómo era yo. Porque ¿quién más sabe cómo es uno sino el Señor? ¿Cuántos somos conscientes que el Señor conoce todo? La palabra de Dios dice, no solo que el Señor conoce mi acostar y mi levantar, y no solo que el Señor oye cuando yo digo cosas buenas y cuando digo cosas que no tienen sentido, porque a veces todas las cosas que uno dice, uno no es consciente que sean malas, pero son cosas como sin sentido, ¿cierto? La palabra de Dios dice, antes que las palabras estén en mi boca, ya tú las sabes todas, Señor. ¿Qué quiere decir eso? Porque las palabras son solamente una expresión, una forma de exteriorizar lo que yo creo, las cosas que son mi pensamiento, mi forma de ver la vida. Esas son las palabras. Cuando yo digo que alguien es feo, es porque mi corazón, la persona me parece fea. Es una expresión de algo que hay por dentro de mí. Por eso dice la palabra, antes que las palabras estén en mi boca, ya tú las sabes todas, oh Dios, porque el Señor conoce cómo piensa uno. No más la carita de uno a veces cuando algo no le gusta, ¿cierto? La cara lo delata. Aunque algunos somos buenos como para mostrar otra cara, pero en la gran mayoría la cara nos delata. La forma de tratar a las personas nos delata, etcétera. Pero el Señor sabe todo. El Señor conoce las intenciones, lo que uno piensa de la vida, cómo uno ve la vida, cómo uno ve a los demás. El apóstol Pablo era consciente de eso y él dice, es que el Señor me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Por eso él dice, me tuvo por, o sea, yo no era fiel, él me tuvo por fiel, aunque sabía que yo había sido un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, pero mire cómo dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, esta es una de las cosas que son difíciles de entender en la soberanía de Dios. ¿Cuál? Su gracia. El hecho de que Él quiera hacer cosas con personas, mire cómo dice la palabra, no es del que quiere. ¿Qué más dice? Ni es del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No depende del que quiere, no depende del que corre, depende de Dios que tiene misericordia. Eso, porque Él tuvo misericordia de un matón, porque Pablo era un matón, él lo dice, es que yo no puedo decir mucho aquí, a mí me toca solamente darle a Él gracias y darle la gloria, pero no tengo palabras. Y usted y yo somos conscientes
que a veces Dios nos da privilegios a nosotros, que si uno mirara, uno dice, fulano de tal debería tener los privilegios que yo he tenido y no los tiene, porque él se los merece más que yo. Uno mismo es consciente que hay gente que se merece más que uno las cosas grandes que Dios ha hecho con uno. Por lo menos si uno es sincero con uno mismo, ¿cierto? Hay gente que ora más que uno, gente que ayuna más que uno, gente que estudia más que uno, y hacen y tienen un interés más, o por lo menos a uno lo ve así, ¿cierto? Uno dice, pero es que esta persona realmente, y hay personas que nunca fueron llamados a ser pastores. Y yo los he oído aconsejando, y digo, este es un pastor o una pastora en pasta. Uno dice, este tiene todo claro, este está, sí, pero es que no depende del que quiere, no depende del que corre, depende de Dios, que es el que tiene misericordia. O sea, uno de los grandes misterios de todo esto es que Dios en su soberanía manifiesta su gracia a quien Él quiere. Y punto. No hay explicaciones, hermano. El único que puede aclararnos todo es el Señor. Y mire cómo lo aclara Él, solamente como por dar una ilustración. Dice que había un hombre que tenía una finca y salió por la mañana a contratar obreros para su viña, que había que hacer trabajo en la viña, y convino con ellos en un denario. Luego salió a las 9 y dice, ¿ustedes por qué? No, es que no han empleado. Vayan a mi viña, trabajen, yo les daré lo que sea justo. Al mediodía salió, que no hace falta trabajadores, volvió a salir. ¿Y ustedes qué hacen aquí? No, es que nosotros hemos estado todo el tiempo aquí, nadie nos ha contratado. Vayan a mi viña, les daré lo que sea justo. Hasta que siguió contratando gente y dice que a las 5 de la tarde, en la última hora, contrató a los últimos. Y ustedes a las 5 y todavía aquí. No, es que nosotros hemos estado aquí todo el tiempo esperando y ningún patrón nos ha contratado. Vayan a mi viña y yo les doy lo que sea justo. Cuando ya llegó la hora de todo cerrar el día, él le dijo a su mayordomo, comienza por los últimos y dales un denario. Entonces estaban todos ahí esperando su sueldo y los últimos recibieron un denario. Y dice, cuando llegaron los que habían sido contratados de la mañana, ellos esperaban, dijeron, no, si a este le dieron un denario, a mí yo creo que por lo menos 4 o 5 denarios me tienen que dar hoy. Y cuando llega le dieron también un denario. Y dice que las personas se enojaron con el padre de familia. Esos que habían comenzado desde la mañana dijeron, ¿cómo así? Esto no es justo. Les dio un denario a los que llegaron a las 5 y trabajaron solo 1 hora. Nosotros estamos aquí desde las 6 de la mañana. Recibimos todo el sol, el calor del día. Trabajamos hasta que casi nos desbaratamos. ¿Cómo nos va a dar el mismo denario que le dio a los demás? Entonces les dijo, amigo, ¿con cuánto yo le dije que lo contrataba? No, pues con un denario, pero es que ahora no es justo. Mire, dice, no. ¿Sí lo contraté por un denario, sí o no? Sí. ¿Y usted estaba contento con un denario? Sí. Entonces tome lo que es suyo y retírese. Está hablando el patrón. Porque eso fue lo que convinimos. Tome lo que es suyo y retírese. Porque yo hice un arreglo con usted por un denario, ¿cierto? Sí. Pero es que los demás dijo,
y es que yo no puedo hacer lo que quiera con lo que es mío. Mire la respuesta del Señor. No puedo hacer lo que quiera con lo que es mío. Y luego le habló fuerte. Les dijo, ¿o es que acaso ustedes tienen envidia porque yo soy bueno? O sea, ahí hay precisamente una muestra de eso, que Dios es así soberano y Él quiere a veces darle al que no se merece. Porque ¿quién lo contrata a usted para trabajar a las 5 de la tarde? Nadie. No ahorita. Pero los quiso contratar, no solo los quiso contratar y les quiso pagar lo mismo que a los demás. Tremendo. Y los otros hicieron sindicato, hermano. O sea, no es difícil para nosotros los seres humanos digerir la soberanía de Dios. Que Él quiera darle al que no se merece. Porque uno siempre está esperando que alguien se merezca las cosas. Y Él busque al que no se merece y le dé. Y a veces el que sí se lo merece, eso queda claro de que el Señor en su soberanía, Él ha manifestado su gracia hacia los seres humanos. Para el Señor no es ningún problema, porque Él dice, y es que yo no puedo hacer lo que quiera con lo que es mío. O sea, esto es lo mío, no puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío. Mira lo que dice el Señor. Él no dice, no puedo pagarle a este porque no le da ninguna explicación, no que este trabajó más, que trabajó menos. No. Le dice, no puedo yo hacer lo que quiera con lo que es mío. Si la soberanía es de Él, el derecho es de Él, no puede hacer Él lo que quiera con lo suyo. Pregunta, ¿cuántos entendemos que el Señor tiene el derecho a hacer lo que quiera? Así a uno le guste o le disguste. El Señor nunca le va a dar explicaciones a nadie. Mire, no se la da al que no le gustó que el Señor hubiera dado un denario al que llegó de último. No le dio explicaciones, solamente le dijo, no tengo derecho a hacer lo que quiera con lo que es mío. Pero tampoco le dio explicación al que recibió el denario que aparentemente no se lo merecía. Tampoco le dijo, venga, mire, yo le voy a dar un denario porque es que, no, solamente le dijo el mayordomo, denle un denario y punto. No le explicó ni al uno ni al otro. ¿Cuánto me están entendiendo? O sea, el Señor muchas veces no le va a explicar a los que ven que uno no se merezca, en el caso suyo o mío, cualquiera de nosotros, determinadas cosas, pero tampoco ni siquiera se lo explica a uno. Usted recibe de pronto sorpresas agradables de parte de Dios y Él tampoco le explica. Solamente Él es Dios, solamente es soberano y ya. Pero no. Mire la explicación que da el apóstol Pablo. Me tuvo por fiel. O sea, un acto de su soberanía, me tuvo por fiel, sabiendo que yo era esto y aquello y aquello. Lo único que yo puedo decirle es gracias. Y mire que así será la vida con todos nosotros. Y yo he tenido mucho esto en mi corazón toda la vida. Estoy hablando a título personal, porque he visto que el Señor es así. En vez del pueblo de Dios llamarse el pueblo de Abraham, que fue el que Dios llamó y al que le dio la promesa, llama el pueblo de Israel, la nación de Israel. No era ni Abraham
ni su hijo Isaac, sino Jacob. Y el que era el padre de la fe era Abraham, no era Jacob. Y el que obedeció para ir a la tierra fue Abraham. Y el que tuvo que hacer un viaje tremendo para llegar a esa tierra fue Abraham. Pero la nación salió llamándose el pueblo de Israel. Y cuando Dios quiso que la bendición de él llegara, la bendición le llegó a Jacob, aunque tenía un hermano mayor que se llamaba Esaú. A la gente alega que no, que fue robada, que le engañó al Papa. Sea como sea, esa bendición no tuvo ya nada que la eliminara. Y de hecho, usted nota la historia de la vida de Jacob y es probable que usted no esté de acuerdo con todo. No, pero es que Jacob, no, pero es que aquí, pero mire esto, otro, pero Dios se le apareció en el camino y le dijo, oiga, yo voy a estar con usted por donde va, lo voy a guardar y lo voy a volver a traer hasta aquí. Y le dijo algo que para uno es estremecedor, dijo, yo no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. O sea, no dependía de Jacob, dice yo no te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que yo te he dicho. Él no estaba pidiendo que hiciera, no, Dios se lo dijo a él. La soberanía de Dios es tremenda, hermano. Cuando él le dijo todo eso es porque Dios sabía a lo que se iba a enfrentar. Se enfrentó a su tío, que era su suegro. Se enfrentó a sus cuñados. De regreso casi donde el Señor no se le aparezca al otro, viene y hace por ahí un desastre y se lleva a las hijas y se lleva a los nietos. Porque él dijo, poder hay en mi mano para hacerte daño. Se lo dijo al otro día. Pero resulta que la noche antes de que ya el otro día iba a llegar allá, esa noche anterior, el Señor le dio un sueño a ese suegro que era tío. Le dijo, ojo, mucho cuidado como usted me le vaya a hablar y como me vaya a tratar a mi siervo Jacob. ¿Quién era el que estaba respondiendo por todo? El Señor. Por eso Él le dice, no te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que yo te he dicho. O sea, en todo esto usted no responde si le va bien, le va mal, lo que sea, respondo yo. ¿Cuánto me están entendiendo? Y así es el Señor, hermano. Él responde. Usted sabe cuando uno dice que ¿quién responde por esto? El Señor, que es soberano, Él responde. Y si se necesita intervenciones especiales, Él interviene. Si se necesita hablarle a alguien, Él le va a hablar. Todo lo que sea necesario, porque el Señor dice, es que eso no depende de ustedes, no depende que usted corra, no depende que usted quiera, dice, depende de mí, yo soy el que tengo misericordia. Entonces, son una de las cosas que a mí siempre me han asombrado de la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios hace las cosas? Usted no lo puede explicar, y estoy hablando de las cosas buenas, porque la mayoría de gente quiere explicaciones de las cosas que no le gustan. Pero yo también quisiera explicaciones de las cosas que me gustan, de las cosas que me parecen buenas, de las cosas que me parecen extraordinarias. Yo también quisiera explicaciones. Yo quisiera poder decir, pero no puedo, porque a uno tampoco le explican. Y mire usted las cosas tan asombrosas del Señor. Muchas veces nosotros, los seres humanos, queremos algo, oramos por eso, lo pedimos, insistimos, ¿cierto? Y a veces ni siquiera así.
Nada. Hay personas que dicen, mano, llevo tantos años orando por eso. Nada. Y llega otro, como en el caso de Moisés, que Dios le dice, mire, lo voy a mandar para que saque a mi pueblo. Entonces es al contrario, me dice, no, no, Señor, un momento, así no. Yo no sirvo para esto, yo no, ni siquiera sé tu nombre. Ah, no, pues si es por eso, mire, me llamo fulano. No, Señor, pero es que una cosa es que yo, por ejemplo, yo voy allá y le digo, bueno, que el Dios de nuestros padres que se llama Yo Soy me mandó. ¿Y qué? Si me dicen, a ver, muestre una señal. Ah, ¿usted también quiere una señal? Ah, bueno, está bien. ¿Qué tiene, mano? Una hora, tírela. Se convirtió en culebra, en serpiente. Luego le dice, tómela otra vez. La tomo yo otra vez. No le dice, ay, no, pero señor, bueno, está ahí. ¿O quiere otra? Meta su mano aquí. Metió la mano aquí, vamos a decir que en la camisa aquí, en su pecho. Sáquela. Toda leprosa. Se asustó. Dijo, tranquilo, vuelve, meta su mano ahí. Vuelve. Bien. ¿No le sirve? A ver, ya sabe mi nombre, ya tiene señales. ¿Qué más quiere? No, Señor, lo que pasa es que tengo un problemita. Es que usted sabe que yo no sé hablar. Usted sabe que tengo un problema en la boca. No, a mí me cuesta mucho trabajo. Entonces el Señor dijo, es por eso. Mire, ahí su hermanito mayor se llama Aarón. Cuando usted esté cerca, yo le voy a decir a Aarón que usted ya está cerquita, que vaya y lo reciba. Usted le dice todo lo que yo le diga a usted y él se lo dice a los demás. Y todavía él insistía, no, Señor, pero es que, mejor dicho, Señor, mande al que tiene que mandar, no me mande a mí. Entonces ya el Señor se enojó. Caramba. O sea, no le alcanza con todo lo que le he dicho y no le alcanza con todas las señales. Dice que, Señor, ¿quién hizo al que habla bien y quién hizo al que no sabía hablar? ¿Y quién hizo eso? Me hace el favor y va. Ay, mire qué cosa, no, a veces el otro orando, ay Señor, a mí. Y el Señor dice, no, a usted no. Y el otro dice, ay Señor, yo no, haga el favor, usted va. La soberanía de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? O sea, es importante que nosotros reconozcamos esto porque en el servicio a Dios uno se encuentra con muchas cosas que no tienen explicación. Y es mejor no tratar de explicar. Es mejor aceptar. ¿Estamos claros? Es mejor aceptar. No tratemos de explicar porque no van a haber explicaciones. O si uno trata de explicar, sus explicaciones no alcanzan. Y el Señor realmente no le va a dar muchas explicaciones. ¿Por qué? Pues porque yo soy Dios. Usted no ve el caso de Jonás. La gente lo llama el profeta dormilón. Lo llaman todo lo que quieran. Sin embargo, con todos los defectos que usted vea en Jonás, Dios le dijo, vaya a predicar a Nínive. Él dijo, no, yo no quiero, yo me voy para allá. Y fue y tomó el barco y se fue. El Señor hizo todo, una tormenta, que lo tiraran al mar, un gran pez. Y cuando ya él oró, ¿qué le dijo el Señor? Vaya a Nínive. Usted diría, no, pero pues, si ya probó que no quiere, ya probó que ese no tiene madera para esto, no le gusta esto. ¿Así no diría usted? ¿Así no diría usted? A ver, pregunta. Si usted tiene la oportunidad de decir a un hermano, una hermana, hermano, mire, ayúdeme en esto, así, es de la obra, decir, no, hermano, eso no me gusta, ¿usted qué diría? No, sí, roguémosle. No, pues para que no quiere no hay, ¿cierto? No, pues tranquilo, que es lo que hay gente. El Señor tiene a otra, a usted no le gusta, no se preocupe, mire todo el mundo. El Señor no dijo eso, dijo, no, yo digo que es usted, así me diga que no. Yo digo que es usted, así usted quiera salir corriendo. Y estoy diciéndole esto para que entendamos, hermano. Porque nosotros a veces nos ponemos a mirar a las personas y no solamente decimos que las personas pueden tener sus defectos, que de hecho los tenemos porque todos los tenemos. Levante la mano que sabe que todos tenemos defectos.
Pero no solamente le encontramos los defectos a las personas, sino que los descalificamos por los defectos que le encontramos. Pero cuidado, porque una vez que Dios fijó los ojos en cualquiera, yo no sé en quién, y Dios decidió algo, eso, hermano, mis conclusiones ni las suyas no son válidas delante de Dios. El Señor decide como Él quiera. Entonces, por eso en el servicio uno tiene que entender eso para uno obedecer y hacer las cosas, las que a uno le corresponden. ¿Estamos? Y dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer. Porque usted y yo tenemos una función. Sí, pero Dios nos deja a nosotros cumplir nuestra función y Él sabrá qué hacer en el resto de todas las cosas que Él ha decidido para su obra. Amén, hermanos. Porque esto es importantísimo, por eso se lo he mencionado. Y el verso 14 y hasta el verso 16 que leímos, habla de eso. La gracia de Dios fue más abundante. Dice, con la fe, con el amor que es en Cristo Jesús. Y luego dice, Él reconociendo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y mire lo que dice, de los cuales yo soy el primero. O sea, Él reconoce, Él dice, no, esto es pura soberanía de Dios, porque mire que está hablando del apóstol Pablo. Y no es que él vivía, cuando uno oye esta expresión, dice, no, a lo mejor él vivía mal. No, es que en el fondo él sabía que no tenía los méritos ni siquiera para la salvación, menos para estar aquí delante de los demás haciendo un servicio como él lo llamaron. Ahora pregunta, ¿cuántos de nosotros reconocemos que no tenemos méritos ni siquiera para ser salvos? Hay que reconocerlo. Nosotros no tenemos méritos para ser salvos, ni tampoco para ocupar lugares de privilegio en todas estas cosas que Dios ha determinado en esta vida. Pero si Él lo decide, lo único que Él dice aquí es, fui recibido a misericordia para que el Señor Jesucristo mostrara en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea, el Señor dice que, ahí dice el apóstol, lo que el Señor hizo fue mostrar en mí toda su clemencia como un ejemplo para todos los que después van a creer. Asombroso. Vamos a dejar hasta aquí porque el tiempo se va muy rápido, pero hemos mirado esto, que el Señor nos ayude a mantenerlo en el corazón. Amén. Que aceptemos y le demos gloria al Señor por su misericordia, por su grandeza, por su soberanía. Vamos a dar gracias. Padre,